Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución de servicio y de apoyo al prójimo más carenciado. Enfermedades catastróficas como el cáncer son atendidas en la medida de sus posibilidades por este patronato, que si recibiese toda la ayuda necesaria, pues su espacio de servicio sería amplísimo. Apóyelo. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio es otra sabia decisión que usted puede tomar, de poner su caridad en esas manos salesianas que cuidan de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyenlos también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hay una serie de preguntas que yo quiero hacerme en este programa de hoy. Comenzando el programa. Primero, hace unos días que nosotros decíamos, como lo han señalado otros medios también, que la Dirección Nacional de Control de Drogas detiene muchísimas drogas, pero no detiene capos. Detiene obreros de capos, pescadores, recogebultos, qué sé yo, mulas del narco. Verdaderas mulas del narco. Eso es lo que está recogiendo. Porque
Ok, el delito es traficar droga y la droga en sí es el cuerpo de delito. Y entonces como que nos conformamos con la droga. Pero ¿y a quién es que vienen destinadas las drogas? Por tanto, el trabajo de la Dirección Nacional de Control de Drogas no va a aportar nada a la ley de extinción de dominio, o muy poco. Pero como yo veo las cosas, la Dirección Nacional de Control de Drogas es un cero a la izquierda en materia, repito, en materia de que el Estado pueda beneficiarse de la ley de extinción de dominio, porque yo le pregunto a la Dirección de Control de Drogas, que lo felicito por ese trabajo intenso de captura, excelente, pero es que la labor de inteligencia es cero. Entonces, yo me pregunto, repito, por la ley de extinción de dominio, ¿qué le va a quitar el Estado a estas mulas, estos pescadores, a estos yoleros, obreros del narco? ¿Qué le va a quitar como bienes? Pues no tienen nada. La yola. Ahora, me van a decir a mí que 95 paquetes que fueron detenidos o capturados antes de ayer en Barahona, el destinatario son esos yoleros. Eso no es verdad. Entonces, ok, la Dirección Nacional de Control de Drogas, si va al sitio y encuentra la droga, no necesariamente tiene que encontrar al dueño de la droga ahí o el destinatario recibiendo la droga. Eso es comprensible. Pero ¿dónde está la labor de inteligencia de todos estos organismos creados para saber y oír todo lo que pasa en el país? Pero no hay un capo de droga detenido. Han criticado al PLD y se han burlado incluso de los gobiernos del PLD. Leonel Fernández y el de Danilo Medina, vamos a agregarlo ahí porque fue un gobierno del PLD. Pero principalmente en ese gobierno de Leonel Fernández, comenzando ese gobierno, agarraron a uno de los capos más importantes del área del Caribe, Quirino Ernesto Castillo. 30 toneladas de droga a los Estados Unidos, pero fue detenido con 1.000 kilos, conduciendo 1.000 kilos, cargando 1.000 kilos. Es decir, fue agarrado con las manos en el asador. Pero Figueroa Agosto, repito, porque ya lo he dicho varias veces aquí, salió con la sábana por un canto. Bulto de dinero, droga, todos sus sicarios presos, los sicarios de Paya presos, los sicarios de Paya, todos están presos. Toño Leña, los acláteres o los lugartenientes, los sargentos de Quirino, el capitán Quirino Ernesto, esa gente fueron detenidas y extraditados todos. Pero eran gente que tenían o tienen bienes que perder. Porque a Quirino, según los comentarios, le dejaron una fortuna de cientos de millones de pesos o de dólares. Los propios norteamericanos. Es decir, aparte de lo que le quitaron los americanos. Entonces, yo digo, la Dirección Nacional de Control de Drogas, en materia de la ley de extinción de dominio, lo que va a dejar son chilatas. El valor que capturan de la droga, pues eso es otra cosa. Pero los bienes que se adquieren con las drogas que pasan, bueno, ellos dirán que eso no es tarea de ellos. Pero por lo menos presenten a la justicia quiénes son los dueños de la droga, una labor de inteligencia. Pero la verdad que en eso hay una pata coja. Esa es la verdad. Esa es una de las preguntas que me hago. Otra de las preguntas que me hago, porque ayer escribí precisamente sobre medio ambiente. El coraje que se necesita para dirigir al medio ambiente, la situación que está el medio ambiente. Los recursos naturales en República Dominicana están en peligro de extinción. Muchos. Ríos, cañadas, aguadas, arroyos, montañas saqueadas, áreas protegidas invadidas, áreas vedadas invadidas, lechos de ríos consumidos por la extracción criminal de la arena. Que por cierto,
digo yo, en Punta Cana, principalmente en Punta Cana, Cap Cana, esa zona ahí, no sé si en Bávaro, pero Bávaro también. Las construcciones de ahí no se hacen con arena de río. Hoy que vi que la construcción se queja, que los materiales están caros, porque el medio ambiente no da los permisos de extracción de arena de los ríos. Parece que el nuevo ministro tiene eso congelado. Oh, pero en Punta Cana son canteras. Los materiales de construcción vienen de canteras, no vienen de ríos. Y entonces, ¿por qué allí entonces las canteras funcionan y en otros sitios no pueden funcionar las canteras? Porque era lo que nosotros decíamos ayer o antes de ayer aquí, con el asunto del CEA. El CEA tiene muchísimas minas que no son de ríos, sino de canteras. ¿Y por qué no se utilizan? Ah, porque es más difícil moler la piedra o la grava y partirla y qué sé yo, y poner una máquina de martillo con unas muelas especiales y partir las piedras y volverlas arenillas o gravas gruesas o finas, etcétera, etcétera. Ah, los ríos. Los ríos son los que tienen que hacer esa labor de martillo o de martilleo para que las piedras se desmenucen a los niveles, a los diámetros mínimos requeridos por la industria de la construcción. Pero medio ambiente tiene por delante muchas tareas, decíamos nosotros en ese artículo de ayer. Se necesita coraje, fuerza moral, que haya un poder que esté dispuesto a jugársela, el propio poder del Estado, los ministros que sean verdaderamente ministros auténticos, que no se vayan a plegar por autocomplacencia, ni por complacencias políticas partidarias, ni personales, ni particulares. Es decir, hay que ponerle atención a los recursos naturales. Y el ministro es nuevo, vamos a ver qué va a pasar. Porque hay gente que habló mucho en este país, hay gente que ha hablado mucho en contra de los gobiernos anteriores. Ustedes tienen que actuar y ponerse los pantalones, a ver si es verdad que todo aquel floreo y toda aquella retórica tenía sentido en boca de ustedes. Por ejemplo, las casas de Valle Nuevo, ¿quiénes son los dueños de las mansiones? O si son chalés, o como que le llaman aquello, o villas. Las villas de Valle Nuevo, ¿quiénes son los dueños? ¿Cuándo la van a tumbar? ¿Cuándo la van a quitar de ahí? Porque es zona protegida, pero lo que estamos diciendo, las zonas protegidas están invadidas y la autoridad no se atreve. ¿Por qué? Ah, porque los ricos son intocables. O los millonarios o los oligarcas son intocables. ¿Y qué gobierno, en qué país, en qué país es que estamos? ¿Qué autoridades fueron las que elegimos para que resolvieran los problemas del Estado Nacional? Esas cosas necesitan respuesta, no solamente floreo, como hemos dicho aquí, retórico, esfuerzo palabrero o verbal, son acciones de verdad, son las que se necesitan. Bueno, otra de las preguntas, ¿qué va a decir el Listín Diario sobre aquella denuncia gravísima que hizo el periódico Listín Diario sobre los bonos de la Navidad pasada del 2021? El periódico Listín Diario trajo un reportaje ahí muy serio, con una denuncia muy grave de que esos bonos, la gran mayoría no había llegado a los destinos para lo que fueron originalmente pensados. Pero el director de los programas especiales sociales del gobierno, el señor Francisco Peñaguaba, fue al Listín, hizo una réplica de esas acusaciones, negó todo y dijo que todos los bonos fueron entregados correctamente. Entonces, ¿quién engañó al Listín? ¿O el Listín se engañó? ¿Le hicieron hablar o escribir cosas falsas? ¿Se valió de una fuente errada o una fuente de poca confianza o de mala confianza? Porque el señor Peñaguaba dio datos de que
hizo las cosas muy bien y que no hay esos faltantes que señaló el listín diario, pero el listín está obligado a responder, por lo menos a darle una satisfacción a los lectores o a las mismas autoridades. Y si es mentira o no tiene una fuente informativa seria, tiene que decir el listín que se equivocó y que le pidan excusa al gobierno y al plan de programas sociales del gobierno. Tienen que hacer algo, pero el listín diario no puede dejar eso así ya, que pase como una noticia que publicamos falsa, nos engañaron, o la investigación que hicimos fue una investigación floja, partimos de datos débiles, pero tienen que decir eso. Y si es verdad, decirle entonces al funcionario, decirle, mire caballero, la fuente que nosotros tenemos es esta. Esta es la fuente. Si esa fuente no es válida, entonces usted tiene que someter a la justicia a esta gente. O someter a la justicia al listín diario, una de dos, porque no podemos vivir de las mentiras, o pedir excusa y que la excusa sea atendida por el afectado, en este caso el gobierno, y que eso se subsane de esa forma, entiendo yo. Esas son preguntas que uno tiene de todo este proceder. Bueno, entonces, sigue todavía. Ayer yo hacía énfasis en ese atrévanse de Balaguer, que no voy a cansarme nunca de citar esas cosas, porque es que son tan gráficas las evidencias de que hay que usar esa expresión, todo gobernante en la República Dominicana. Porque es que cada día, como van las cosas, el gobierno en el tercer año colapsará su confianza y su credibilidad. Si el presidente no corrige el 16 de agosto estos errores o estos desatinos o estos desafíos al bien común, a la prudencia, con los recursos propios del Estado, recursos del pueblo dominicano recaudados con sacrificio y pagados con sacrificio por los ciudadanos que pagan sus impuestos. Entonces, lo que ha pasado con esos aumentos salariales y todo eso, eso tiene una situación de verdaderamente de crítica severa al gobierno, de objeción al gobierno. Yo dije aquí desde el principio de este gobierno, como advertencia, no porque el gobierno estaba cometiendo nada mal en ese momento, pero dije que todos los gobiernos del PRD, excepto el de Juan Bosch, pero que todos los gobiernos del PRD a partir del tercer año comienzan a tener dificultades serias de credibilidad. Lo planteé aquí hace tiempo que dije eso. Ese síndrome del tercer año en los gobiernos del PRD, pero es que el PRM es una extensión del PRD. El gobierno de Antonio Guzmán el tercer año estaba agotado, cansado. Los programas no caminaban. El gobierno sin recursos, préstamos, y ya los préstamos limitados. El gobierno no tenía suficiente, no tenía fuerza congresual, y Balaguer, que tenía la fuerza congresual, fue hasta tolerante y aprobó unos préstamos, 180 millones de dólares, creo, recuerdo al principio, y otros préstamos más que se le facilitaron al gobierno de don Antonio Guzmán, porque Balaguer no quiso cerrar las puertas desde el Congreso con ese asunto. Y eso hizo que el gobierno tuvo unos gastos excesivamente altos para las recaudaciones que tenía, con unos aumentos salariales a lo loco. Yo recuerdo INEPRE, 2 aumentos salariales en menos de 6 meses.
Eso fue una locura, las nóminas subieron, entonces hubo que incrementar los precios del arroz para que INEPRE pudiera ser autosuficiente porque no podía. Pero eso creaba un problema de inflación al pueblo, ya le mandaba ese precio o ese aumento, se lo mandaba a la costilla del pueblo dominicano. Entonces, ese gobierno de don Antonio Guzmán en el tercer año ya estaba agotado. Yo recuerdo en el agricultura, Hipólito Mejía, que era el ministro, comenzó con todos los bríos. Pero ya esos poderosos bríos, esas poderosas energías, ya estaban cediendo. Y en el tercer año de gobierno de don Antonio, ya de 42 o 40 programas que había en agricultura, solamente quedaban 3 o 4. Entre ellos Prosema, Sebema y no recuerdo cuál era el otro. Prosema, Sebema y no recuerdo. Bueno, no lo recuerdo, pero sé que esos eran los programas que quedaron vigentes. Pero la gran mayoría de todos esos programas, recursos naturales, otro de que había en La Vega para la producción de pequeñas herramientas agrícolas, no me acuerdo, como el Senata, no me acuerdo. Creo que era el Centro Nacional de... No recuerdo. Bien, entonces ya el gobierno estaba agotado, no tenían los presupuestos, ya no le alcanzaban. Un verdadero caos. Y el gobierno puede caer en eso, este gobierno. Vamos a la pausa y regresamos. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Pues bien, ese síndrome, como yo decía, del tercer año, el gobierno debe cuidarse de eso, el gobierno de Luis Abinader, porque ya en el tercer año esos gobiernos lucían cansados. El gobierno de Salvador de Blanco igual. Después de aquella crisis del 84 y los problemas que hubo con el Fondo Monetario Internacional y luego vinieron los problemas políticos, aquellas convenciones del PRD, tiros, sillazos, y todos los inconvenientes para que Jacobo Magluta fuera candidato y bueno, eso fue un verdadero caos. El PRD el tercer año patinó. Hipólito Mejía el tercer año, un desastre. Patinando también, que todo el mundo sabe lo que pasó después de la quiebra bancaria y con los mismos problemas que ya venía arrastrando un gobierno inepto, un gobierno que no daba pie con bola.
Gobierno coloquial, como decíamos nosotros, el presidente firmando papeles, firmando documentos en la calle. Imagínense ustedes, ¿qué gobierno se puede ejercer con seriedad así? Entonces, este presidente que es serio, tiene menos inclinación a ese populismo ese populismo de Hipólito Mejía, que era propio de aquella cortesanía, de toda aquella vulgarización de la cultura popular y esa misma desvalorización ética que había en ese gobierno, que era un relajo. El presidente salía hasta bailando. La pimienta es la que pica, cosas de ese. Pero ya en el tercer año ese gobierno estaba liquidado prácticamente. Entonces, el gobierno puede terminar así. Este gobierno puede ir al tercer año, aunque tenga un buen flanco económico cubierto, porque hay medidas y se está cuidando esa área. Pero todas esas conductas de andar gastando el dinero así como esas cosas, el gobierno, el presidente tiene que ser ejemplar. La gente está esperando medidas ejemplares. El 16 de agosto vimos el informe del señor Fulcar. Fulcar es un hombre que hemos dicho, muy amigo del presidente, fue un hombre clave en la campaña, siempre lo dijimos, pero los mejores hombres del gabinete no son los mejores hombres de la campaña. He dicho eso muchísimas veces aquí, tesis de Henry Kissinger, que para mí quien la puso en práctica fue Balaguer, primero que el señor Kissinger, que Kissinger lo escribió en una de sus tesis de política exterior y política en la Universidad de Harvard. Pero Balaguer era el presidente cuando Kissinger tal vez era el profesor. Y Balaguer siempre le dio fuerza a esa convicción de que los mejores hombres de la campaña no son los mejores hombres del gabinete, porque que asumen muchos compromisos y asumen muchísimas promesas que no la van a poder cumplir. Entonces, este señor quiso ese cargo. El presidente me imagino que lo complace porque es el hombre clave de su campaña. Fue el señor Fulcar. Ahora, el señor Fulcar hizo un informe que a todas luces es como si diera una despedida. Yo creo que Fulcar sabe que se va. Y le hace un bien al presidente si ya le ha dicho, mire, presidente, hágame el favor, reléveme de este cargo. Porque yo no doy pie con bola con este cargo es sumamente complicado, yo no estaba preparado para ello, o mi temperamento no es para esto, y yo no quiero crearle más problemas, mire, yo me voy, pero déjeme rendir este informe. Y ha rendido un informe donde dice que ha sido un modelo exitoso el que él ha ideado y aplicado en educación, señores. Y hay que ver que en educación no ha habido una medida que haya funcionado. La educación, las clases no presenciales, eso fue una debilidad. Ok, fue un método que se tuvo que aplicar porque ante nada cualquiera de los métodos era bueno. Pero ¿cómo se va a decir que eso fue un éxito cuando medio país no tiene internet o luz? Principalmente las zonas rurales o las zonas urbanas profundas, lejanas del país. ¿Cómo va a ser un éxito la educación pública si depende de la energía eléctrica y depende del internet, del servicio de internet? Pero más, y los equipos para recibir las señales de internet. Que se repartieron 1 millón de computadoras, qué sé yo cuántos millones de computadoras. Pero todo el mundo sabe lo que ha pasado con todas esas tabletas y todas esas computadoras y las compras, un caos. Ahí no ha habido una licitación que haya sido aprobada limpiamente, que no haya sido cuestionada. Entonces dice el señor Fulcar que los programas ¿cómo se llama?, de refuerzo a los docentes, de capacitación docente, que fue un éxito. Y cada día vemos la pobreza en el aprendizaje, señalado en todos
concursos, qué sé yo, en todas las pruebas que se hacen, que las pruebas nacionales han sido... Es decir, el señor ha de... Bueno, 5.400 centros educativos han sido recuperados, restablecidos. Y la verdad hay que decir, señores, que la educación no es verdad que está mejor. La educación está peor que cuando la dejó Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque los ministros que tuvo Leonel Fernández eran verdaderos maestros. Ligia Amado Melo de Cardona fue aquella vez ministra en el 96, 2000 creo que fue. Luego fue ministra la señora Alejandrina Germán, una maestra, profesora toda su vida, Alejandrina Germán. La señora Josefina Pimentel fue ministra, profesora de largo ejercicio. Y el propio Melanio Paredes, que fue también, es un maestro, por lo menos era un profesor, yo no sé si fue bueno o mal, porque no lo puedo evaluar, yo no soy tampoco especialista en eso. Pero el sistema educativo, cuando no tenía el 4%, funcionaba mejor que con el 4%. Porque el 4% es lo que ha traído mucha corrupción. El gobierno de Danilo Medina no nombró uno con calidad. Lo que nombró fue corruptos al frente del Ministerio de Educación. Corruptos no necesariamente porque cojan dinero, sino porque hicieron muchísimas diabluras, amigos, compañeros de ellos, o gente que cogió para ellos, porque el ministerio parió, como se dice, 2 candidatos a la presidencia, 2 precandidatos a la presidencia de la República, cosa que nunca se había visto desde el Ministerio de Educación, porque no había recursos para usted promover candidatura, y ahí no se podía promover candidatura con un gremio tan fuerte como ese de los maestros. Ahí nadie puede inventar de que a ganar la adscripción de esos maestros para usted un proyecto suyo. Ustedes lo logran con la base de tener un 4% para gastar dinero como hicieron. Pero lo que produjo el peor desastre educativo fue nombrar 3 ineptos al frente del Ministerio de Educación. El gobierno de Danilo Medina fue un total fracaso. Pero sin embargo él dice que fue el mejor. ¿Por qué? Porque daban comida. Y entonces le dan comida, le daban desayuno, le daban materiales, e incluso los materiales se compraban en tantas cantidades que servían para que lo usara la hermana del presidente en su campaña. Y así usted ve un exministro hablando de seriedad. Cosas que uno tiene que, lamentablemente, decir estas cosas. Hay gente que se la da de serio y son unos corruptos, pero ineptos, peor todavía, porque yo he dicho aquí en forma tal vez casi herética, como se dice, eso es una herejía, decir uno que usted prefiera un corrupto eficiente y no un inepto que sea honesto o honrado. Porque el inepto es que se va todo a pique. Y el corrupto, por lo menos, si sabe trabajar y sabe hacerlo mal hecho, bien hecho, la cosa funciona. Señores, uno tiene que decir estas cosas tan aberrantes, pero es la verdad. Pero usted nombrar 3 ineptos en el Ministerio de Educación, gente que nunca habían dado clase, que no fueron maestros, que no conocían el sistema educativo nacional, a manejar ese 4% simple y llanamente para que manejaran eso con política y con corrupción. Y eso fue lo que parió ese Ministerio de Educación, mucha corrupción, construyendo escuelas donde no cabían, donde no iban, sin estudios, sin planos, sin terrenos debidamente saneados. Un desastre, un desorden. Todas las escuelas andan ahí, muchísimas escuelas arrancada, como se dice, iniciada a la cañona, como se dice. Un caos. Entonces, la educación está peor. Entonces, el gobierno de don Luis Abinader, que se esperaba que tuviera un éxito, diríamos, rescatando ese ministerio, la situación es peor. Esos logros que dice Fulcar, eso es una despedida. Eso es Fulcar despidiéndose. Yo pienso que ya el presidente le habrá dicho que se va, que lo va a sustituir, o él le ha pedido, repito, al presidente que le sustituya, o que él no quiere seguir ahí porque no se siente cómodo o no ha podido hacer el trabajo.
Pero ya esa rendición de cuentas que hizo Fulcar es prueba de que ya está prácticamente, como se dice, sentenciado. Bueno, en el plano político hemos visto algunas críticas, tuiteros, principalmente algunos tuiteros, yo me he dado cuenta, del danilismo o del danilato, como se le ha señalado, haciéndole críticas a este gobierno, de esas cosas que yo estoy diciendo, o de los aumentos de salarios. Pero señores, ustedes tienen calidad para usted decir, por ejemplo, criticar que el superintendente de banco, yo vi un tuitero que es una especie de chaquetista de la política, un oportunista de la política. Porque se anda, como se anduvo por todos, andado en todos los partidos donde ve posibilidades de él sentirse importante como funcionario. Y creo que terminó como diplomático del gobierno o mejor dicho, diplomático del gobierno de Danilo Medina. Y usted lo ve criticando que Alejandro Fernández se haya aumentado aquellos dineros que se aumentó a su salario y sus asistentes, y que ahora veo que el asistente también, y que es socia de él en una compañía. Bueno, el asunto es que ese caso de Alejandro es feo. Pero Alejandro Fernández no es un hombre corrupto, para que estemos claros. Parece que son cuestiones, como decíamos ayer, resoluciones y cuestiones internas de consejos o autorizaciones propias que la hace tal vez la misma Junta Monetaria, qué sé yo. Esas cosas esos organismos tienen esas particularidades que uno la desconoce. Ahora, que un tuitero, exfuncionario del gobierno de Danilo Medina, venga a criticar eso ahora al PRM, eso es lo que se llama una falta de respeto. Y es es una persona que no califica. ¿Por qué? Porque en ese cargo estaba el concuñado de Danilo Medina, que hizo lo mismo. Entonces, cuando él hizo eso, nadie dijo nada. Ese mismo tuitero, que yo lo he leído ahí escribiendo muchísimos disparates, ex embajador de Danilo Medina. Entonces, se quedó callado cuando un señor que estaba ahí, no recuerdo cómo se llama, el esposo de una hermana de la ex primera dama, la esposa de Danilo Medina, era el superintendente de banco, y desde que llegó al cargo ganaba 600,000 pesos. Y cuando llegó, atento a que él era el cuñado del presidente de la República, o concuñado, cuñado de la primera dama, ese señor se aumentó el salario como 900,000 pesos. ¿Y dónde estaba el tuitero? ¿Por qué no le hizo una crítica al presidente Danilo Medina y le dijo, mire, su cuñado se está aumentando tanto? ¿Por qué? Porque eso es el problema de muchos alabarderos y acláteres y comilitones que andan de políticos y de gobiernos, logreros, verdaderos oportunistas. Ahora quieren hablar de que esos son corruptos. O hablar también, yo he visto algunos ex funcionarios del danilismo o del danilato hablar de la penetración haitiana en la República Dominicana. Hoy, ¿dónde estaban ustedes cuando la felonía, la traición de Danilo Medina y sus compartes del Palacio, trabajando a favor de la invasión haitiana a la República Dominicana? ¿Dónde estaban? Callados. Ahora usted lo ve, ahora son nacionalistas, ahora aparecen liderando vocerías y espacios de opinión hablando de la migración haitiana, y estaban embosados cuando disfrutaban de un cargo en el gobierno de Danilo Medina. ¿Qué es lo que son? Verdaderos oportunistas. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle o a invitarle a la marcha patriótica del día 6, que arrancará desde el Parque Colón, allá en la plaza que está al lado de la catedral, y de ahí vamos a marchar hasta la Puerta del Conde, Parque Independencia. Pero hay que asistir a esa marcha porque es una marcha para dejar constancia a las autoridades y a los organismos que representan, organismos representantes de las agencias o agencias que representan los organismos internacionales de OEA, Embajada Norteamericana, Embajada de Francia, de Canadá, la ONU, etcétera, etcétera, que vean que aquí hay un pueblo que está decidido a librarse de esas injerencias que nos molestan ya a los dominicanos. Y le vamos a dar una fuerte respuesta de pueblo dominicano, de cómo es el pueblo dominicano, para el 6, convocado por el Instituto Duartiano, Pro Nación y todos los nacionalistas morales de este país. Vamos a ir a marchar por el bien del país. Y el presidente de la República, yo le recomiendo que si él va a Verón, el presidente que camina mucho, presidente Abinader, dése una vueltecita por Verón. Vaya a Verón y camine la calle de Verón. Porque si usted camina la calle de Verón, presidente Abinader, usted se va a integrar a la marcha, junto con todo lo que vamos a ir a marchar el sábado allí. Porque eso, usted mismo, presidente Abinader, si usted ve lo que está pasando en Verón, la presencia haitiana masiva,
que es un verdadero sumidero, como hemos dicho nosotros aquí, y verdaderos guetos que han creado los haitianos allá. Vaya, presidente Abinader, vaya usted, no mande, vaya. Que si usted va a Verón, se integra, digo yo, a la marcha del próximo sábado, 6 de agosto, en la zona colonial. Les invito a que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Su encanto. Todo a leer a Marino Vinicio Castillo, que es pedagogía. Bien. El plano internacional, señores, hay que ver lo que está pasando todavía con todos estos problemas que la guerra de Ucrania, Putin, Rusia, China, Estados Unidos. Estados Unidos, decíamos ayer nosotros, está a la vanguardia de esa superpotencia, porque esas son superpotencias y Estados Unidos es una hiperpotencia. Y la verdad es mala de ver. Todo eso que están asusando o que le quieren poner cara a Estados Unidos, saben que Estados Unidos no juega porque es una hiperpotencia. Y para eso es que invierte su dinero, miles, cientos de miles de millones de dólares o billones de dólares para tener el ejército más poderoso de la tierra. Porque ese país que se da el lujo de tener... Ahora mismo hay un problema en Kosovo, por ejemplo. Los kosovares, que es una situación anómala que se creó ahí a Serbia, en ese territorio se creó una república aparte, porque los ciudadanos son kosovares, los kosovares son ciudadanos albaneses, la mayoría. Entonces los serbios son menos, pero eso es territorio de Serbia. Esas potencias declararon a Kosovo independiente porque la gran mayoría son de origen albanés. Entonces hicieron la República de Kosovo. Bien, hay países que no firmaron eso, incluyendo a España. Entonces Rusia no apoyó eso, pero entonces invade a Ucrania para hacer lo mismo que se hizo en Kosovo. Pero él protesta lo de Kosovo, porque es que es un hipócrita, el genocida. Entonces, Estados Unidos tiene la base más grande, la base militar la tiene precisamente en Kosovo. ¿Por qué la instaló ahí? Para vigilar el Mar Caspio. Porque por ese Mar Caspio pasan muchas miles de toneladas de, qué sé yo, de combustibles que extraen las compañías norteamericanas en algunos países, Azerbaiyán y esos países que estén por ahí, de esa zona. Y pasan esas tuberías por el Mar Caspio y Estados Unidos instaló esa base para cuidarse de los terroristas. Estados Unidos acaba de anotarse un éxito, un triunfo, principalmente el presidente Biden, porque han eliminado el segundo hombre de Al Qaeda. Y yo creo que más crédito todavía tiene la CIA, que era una agencia que estaba como medio desacreditada por los asuntos de las torturas en Irak y la imprevisibilidad misma. Andaba muy débil la CIA. Pero la CIA parece que esa operación la tomaron ellos. Estados Unidos demostró que es una hiperpotencia y demostró que es tecnológicamente superior a China y a Rusia y a todos los demás. ¿Por qué? Porque si es Rusia que manda el cohete, destruyen la ciudad entera y matan 10.000, ¿qué le importaba a Rusia? Si Putin mató más de 300 personas en una escuela porque unos terroristas chechenos se metieron a la escuela y secuestraron a los niños y lo fumigó a todos con un gas. ¿Mató a los chechenos? Claro, pero mató más de 270 niños. Rusos, niños rusos, los mató. Y fue tan cruel que los médicos pedían que le dijeran cuál era el antídoto para ese veneno. No lo dio, porque eso era un secreto de Estado. Se murieron casi 300 niños. La solución de un Putin o de un Xi Jinping es mandar a bombardear a Kabul y matan al hombre, al terrorista. Porque el señor Putin borró Grozny, la capital de Chechenia, combatiendo a los chechenos rebeldes. Estados Unidos demostró que juega hasta limpio. Mandó un misil que nada más mató al señor,
para que se vea la precisión. Los misiles de Rusia matan un reguero de gente, lo mandan a un campamento militar y se estrella en un hospital o en una clínica de maternidad. Se estrellan los cohetes rusos. Un desastre de tecnología, una industria militar que va a quedar herida de muerte, la industria rusa, porque sus armas no sirven o han sido pocas precisas, tecnológicamente hablando. La CIA parece que, digo yo, negoció con los talibanes, porque todo eso que uno ve, eso nada más es para la diplomacia. Los talibanes dicen que Estados Unidos son unos abusadores porque no respetaron un acuerdo, pero ellos tampoco respetaron el acuerdo que Estados Unidos le exigió. ¿De qué? De que no podían proteger a terroristas allí y tenían a ese tipo ahí, pero la CIA lo identificó, lo mandó a matar. ¿Qué es lo que se dice ahora? Que la CIA negoció con los talibanes para que lo delataran. Y parece que la delación vino de los propios talibanes para quitarse ese hombre de encima, pero al mismo tiempo que Estados Unidos le libere $7,000 millones que le tiene congelado a los talibanes, que están muy pobres y necesitan esos $7,000 millones. Entonces Estados Unidos ofreció $25 millones por la delación. Pero los talibanes necesitan esos $7,000 millones. Y Estados Unidos, que juega que el fin justifica los medios, porque señores, recuerdo yo cuando los Irán con Teherán, negociando con Irán, un país que le secuestró la embajada en el 76. Pero necesitaban derrocar a los sandinistas y hicieron un acuerdo con Irán. Armas por apoyo para combatir a los sandinistas de Nicaragua. Y así Estados Unidos hace muchísimos arreglos. El propio Nixon hizo un arreglo con Mao Zedong, y vendieron a Taiwán, porque a Taiwán la sacaron de Naciones Unidas y Estados Unidos reconoció a China como la verdadera representante de China en la Unión, en Naciones Unidas. Y Estados Unidos se juega todo eso. Ahora tiene ese compromiso con Taiwán y lo va a defender. Entonces China lo que tiene también es ese floreo. Ahora viene y dice que le pone sanciones comerciales a Taiwán, que no le va a exportar cítricos, ni cogollos o brotes de bambú, que va a prohibir esas exportaciones a Taiwán. Pero Taiwán tiene más de $250,000 millones invertidos en China comunista. ¿Y por qué no hablan de eso? Porque es una hipocresía lo que hay también. Y la gente cree que China, con todo ese poder, no puede desafiar a Estados Unidos. Porque yo decía ayer, si se va a pelear una guerra con bombas atómicas, Corea del Norte la podría hasta ganar, pero va a ser borrada. ¿Y qué usted hace con una bomba atómica si usted lo van a borrar del mapa? La India, Pakistán, todo el que tenga bomba atómica, le van a tirar su bomba también. Y entonces, las verdaderas guerras se van a pelear como esta guerra de Ucrania, porque para eso que Estados Unidos invierte en sus portaaviones y en todas sus armas y artillería y cohetes y en el espacio. Y China está invirtiendo también en esas armas convencionales porque la guerra va a venir. Estados Unidos va a tener que pelearle una guerra a China. Pero esas guerras se pueden ganar y se pueden perder, pero esas guerras no destruyen la humanidad. Entonces, Estados Unidos está invirtiendo en esas armas que ha invertido siempre y en bases militares y en todos esos portaaviones precisamente para eso. Ahora Rusia tiene un genocida que le gobierna, que nadie le cree. Le piden los cadáveres de los muertos en Mariupol, no lo quiere entregar. Ucrania le entréguenme los cadáveres para nosotros darle sepultura, pues son muertos nuestros. No lo quieren entregar. La Cruz Roja dice que quiere ir a investigar por fin si fue Ucrania o si fue Rusia. Tampoco quieren que investiguen de dónde salió la explosión, porque dicen que fue una explosión interna en el penal donde estaban recluidos los prisioneros de guerra del batallón Azov. Ahora dice Rusia que el batallón Azov era un grupo de criminales que se comían los niños, que mataban, que herían, que hacían de todas las diabluras para justificar la matanza.
cómo justificaron la matanza de Katyn y cómo han justificado todas las muertes y todos esos crímenes que ha cometido el señor Putin, escondiéndolo. Todas las notas que escriben a los medios de comunicación, nadie cree en lo que dice Rusia porque todo es oculto, todo es mentira. Y Estados Unidos, por eso es que Estados Unidos es un país que todo se sabe, pero es una prensa libre. Es una prensa libre, no es una prensa que está embosada como la prensa de Rusia o la prensa de China, dos países autoritarios. No, eso no es verdad. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.